Vamos a hablar hoy de algunas cosas del lamaísmo tibetano, del el budismo del Tíbet. Usted sabe que en el budismo del Tíbet gobierna el Dalai Lama, que es un señor que aparece en muchas revistas y que lee el Washington Post. Se supone que al morir cada Dalai Lama se encarna en un niño, generalmente de clase humilde, y renace. Cuando muere un lama, un poco antes de que se muera, ya lo tienen más o menos calculado al tipo, le vienen tomando el peso, los monjes adjuntos buscan en niños pequeños señales de que este niño es otra vez el lama, que es la misma persona, ¿eh? Cada lama es la misma persona en sucesivas reencarnaciones. Se entiende que cada uno de ellos es una faz del dios Avalokitesvara, que tiene muchas, como el dios Vishnu tiene muchas fases. En Vishnu son vicisitudes, en el caso de Avalokitesvara no me acuerdo qué son, pero ese es el asunto. Cada vez que se muere un lama, buscan a un chico que tenga determinadas señales, y cuando encuentran esas señales dicen, este es, y ahí lo ponen. Generalmente lo buscan para ahorrar dinero y por comodidad cerca del monasterio donde está agonizando el Dalai Lama. Sí, muy raro que designen un lama en Villa Crespo. Bueno, porque eso por comodidad. Y generalmente es un niño humilde, pero esta no es una superstición democrática. No, por el contrario, o no por el contrario, buscan humildes para que las familias poderosas no se encaramen en el poder, que conservan su poder con la nobleza, pero que ninguna familia poderosa sea pariente del lama. Entonces siempre los buscas en barrios humildes, cercanos, porque ahí todo queda cerca, en Lhasa, que es la capital del Tíbet, cercanos ahí donde está alojado el Dalai Lama, pero no en el centro, donde viven los macanudos. Bueno, hay en el Tíbet un budismo diferente al que hay en la China, en la India, que es donde nació, etcétera. Se parece mucho, dice Borges, a la religión católica, el budismo, en algunas cosas relacionadas con la afición a la liturgia, con la proliferación de monjes. Casi todas las familias de Lhasa tienen un pariente que es monje. Hay centenares y centenares de monjes, y también hay un montón de ritos. Pero hay, y esto pasa también con el catolicismo, cuando se traslada a lugares alejados de Roma, se llena de deidades de segundo orden, de demonios, es decir, bebe o ha bebido históricamente, por conveniencia, en supersticiones antiguas y locales, y las deja correr, como suele hacer el cristianismo en lugares, en América, por ejemplo, como ha hecho el cristianismo en América o en el África, etcétera. Y entonces está lleno de espíritus, de supersticiones que no existen tanto en el budismo clásico, que es más bien una religión austera. Por empezar, han decidido no creer en el karma. Y entonces las reencarnaciones son más bien casuales, no tienen mucho que ver con esta idea de ir aniquilándose a través de las generaciones, sino que usted renace de cualquier manera y en cualquier parte. Y hay una gran afición a las palabras y a los rezos. Ese es otro paralelo, ¿no? Incluso los rezos no están tan relacionados con
lo que dice, lo que significa, el significado de la frase, sino con el sonido de la frase. Como un mantra. Es que justamente de eso se nutre el lamaísmo tibetano, de los mantras, que son repeticiones obsesivas de una frase, generalmente con un fuerte acento musical, y ellos creen que recitando determinados números de rezos, de mantras, se pueden conseguir cosas. Yo había traído aquí hace muchos años una lista de las cosas que se podían conseguir con rezos. ¿Cuántas oraciones eran necesarias, por ejemplo, para curar una enfermedad? En cantidad. En cantidad, suponete 9.000 mantras para curar una enfermedad grave. Y así iba subiendo, ¿no? Creo que uno era para directamente para ser el rey del universo. Eran 215 millones de mantras. Claro, hay que llegar. Es decir, hay que tener mucha paciencia para apoderarse del universo. No sé si era para ser rey del universo o para destruirlo, es más o menos lo mismo. Bien. Tienen unos tarritos que son máquinas de rezar. Son como máquinas de rezar, que se agitan al viento y hacen unos ruidos. Tienen unas banderas también que usted habrá visto en las películas del Tíbet, que no son tantas después de todo, pero en la de Brad Pitt, por ejemplo, donde están escritas las oraciones, y se supone que al mover el viento las banderas es como si usted rezara, como si usted se escribiera el Padre Nuestro en un banderín, y ya no tiene que andar arrodillándose. Pero vamos a hablar otro día más en detalle sobre esta religión de los lamas, sobre la sucesión de lamas. Yo me lo sabía. Se llaman todos, tienen un apellido parecido. A ver si hay algún oyente culto o en la casa. Creo que es algo parecido a Diorge o algo así. Pero estoy trabajando con mi memoria hoy. No me... ¿Cómo? Dorje, mirá vos. Bueno, gracias. Es Dorje. Dorje. No estuve tan lejos. Todo este introito era para contar un episodio, que es el gobierno del Jalno, las víctimas expiatorias y los dados en el Tíbet. Todo pertenece al mismo episodio. Era una ceremonia sacrificial, incluso, pero que presentaba algunos rasgos notables. Vamos a contarlo. El Año Nuevo en el Tíbet es un momento peligroso, o era un momento peligroso. En el Tíbet ya que no hay nada, están los chinos. Bueno, era un momento peligroso para los pobladores de Lhasa, la capital. El año tibetano, usted sabe, comienza con una luna nueva, allá cerca del 15 de febrero, ponele, y durante los 23 días siguientes, el gobierno de la ciudad, de Lhasa, una especie de intendencia, era cedido por los gobernantes ordinarios y entregado en manos del monje del monasterio de Devang, que ofreciera la más alta suma por ese privilegio. Es decir, que después del Año Nuevo, insisto, había 23 días en Lhasa, en donde el intendente o el gobernador era un tipo que se compraba el cargo por esos 23 días. Lo remataban, y al mejor postor. Tenías que ser, eso sí, monje de Devang. El postor que triunfaba era llamado Jalno, y anunciaba su ascensión al poder personalmente, yendo por las calles de Lhasa con un bastón de plata en la mano y a los gritos. A los gritos le agregué yo. Y los monjes de todos los monasterios y templos cercanos se reunían para tributarle un homenaje. Y el poder secular quedaba totalmente imposibilitado de cualquier acción. El poder secular, digo, no estoy hablando del Dalai Lama. El Jalno, entonces, ejercía su autoridad de la manera más arbitraria y en su propio beneficio. Todas las multas que imponía eran para él. El beneficio que conseguía por aquel periodo de poder solía ser cerca de 10 veces la cantidad de guita por la que había pagado por el gobierno, justamente, aunque había comprado el gobierno. Los hombres del Jalno iban por las calles con la orden de descubrir cualquier acto por parte de los habitantes que pudiera considerarse una falta. Cualquiera,
un acto de impiedad, un desorden nimio como beber o gritar muy fuerte, era inmediatamente transmitido a aquellas extrañas autoridades interinas. Y se producía un fenómeno curioso. Siendo tan severas las penas del Jalno, la mayoría de los habitantes del Haya, durante esos 23 días, se las tomaban, se alejaban, se iban de vacaciones. Y todos los comienzos de año, como sucede en Buenos Aires, se producía un éxodo para evitar multas y castigos de un rigor inhumano muchas veces. Pero así como el pueblo emprendía el éxodo, muchos budistas fervientes que vivían en otras ciudades entraban en Lhasa para someterse a ese rigor, porque para ellos era un gesto de piedad el vivir 23 días sometidos a un ajeno e impiadoso arbitrio. Bien. Venían por todos los caminos, desde las montañas vecinas, mucho monje, porque en todas partes hay muchos monjes en el Tíbet, casi todos somos monjes allí. Bandadas de hombres santos atravesaban las calles cantando oraciones y enfrentándose entre sí a puñetazos para poder entrar al gran templo de Machidranat, la catedral de Lhasa. Después de los 23 días de este gobierno del Jalno, no todo volvía a la normalidad. Había un periodo de 24 días donde volvían a gobernar las autoridades seculares tradicionales, y luego el Jalno asumía otra vez su autoridad, pero esta vez solo por 10 días, de la misma manera arbitraria que lo había hecho antes. Pero en estos 10 días, los últimos de su poder, sucedía algo terrible. El primero de los 10 días, el Jalno rezaba para que se librara de enfermedades y males a la región y a la gente. Bueno, y después se elegía a un hombre para enfrentar al Jalno en una partida de dados. Y ahí pasaba lo siguiente: el que perdía esa partida era inmolado como ofrenda de paz, y así se cerraban los tiempos del gobierno religioso. Es decir, que el Jalno podía cobrar multas y enriquecerse, pero estaba en serio riesgo de ser inmolado. Elegían a un tipo, lo elegían también medio así con el dedo, al que le parecía el más pecador de todos. Se lo llamaba el rey de los años. Era sencillamente aquel a quien la gente consideraba el más pecador. No era fácil encontrarlo, pues como se ha dicho, la mayoría de todas las personas de Lhasa huía durante esos tiempos. Pero una vez que daban con él, lo llevaban a la plaza del mercado y allí tenía lugar el enfrentamiento que hemos dicho. El Jalno y el rey de los años, el más pecador, en una partida de dados, y el que perdía era inmolado como víctima expiatoria de los pecados de todos. El juego consistía en ver quién sacaba más 6. Muy fácil. Si el rey de los años, o sea, el pecador elegido, vencía, se esperaban muchos males. Quería decir que venía un año espantoso. Pero si el que vencía era el Jalno, había un gran regocijo, puesto que quedaba probado que el adversario había sido aceptado por los dioses como víctima expiatoria, que se llevaba todos los pecados del pueblo de Lhasa, y que venía un año fantástico. En los primeros tiempos, la suerte tocó a uno o a otro. Pero luego, a partir del siglo XV especialmente, en la mayoría de los enfrentamientos que se produjeron se hizo trampa. Los dados del Jalno estaban llenos de 6 y los del pecador tenían muy pocos. El pueblo no conocía este detalle, y durante siglos el pueblo supuso que la providencia certificaba el poder de Jalno, y en casi todos los comienzos de año se produjeron festejos nacidos de la inmolación del portador de los pecados generales. Una vez producido ese sacrificio, el Jalno abandonaba el poder, y la mayoría de los pobladores de Lhasa, que se habían escondido, se habían ido a Mar del Plata, volvían parsimoniosamente a poblar la ciudad. Esto es lo que en realidad quería contarles hoy.
el juego de los dados y la institución del Jalno en el Tíbet. Hoy tal cosa no ocurre. En 1949 llegaron los chinos y chao. Señores, chao. Revolución. En el exilio. Sí, señor. Borges dice que fue reemplazado por otra religión, el comunismo, dice Borges. Tiene gracia. Bueno, pero ahora están los muchachos ahí, así que hay pocos. Se han ido a refugiar a una ciudad que ahora sí me olvido, empieza con D de todas maneras. La mayoría de los seguidores del lama actual. Es un señor mucho menos austero que los lamas que lo antecedieron, ¿no? El Dorje y yo recuerdo una entrevista que se le hace al Dalai Lama, donde está leyendo el Washington Post, que al menos para un hombre consagrado a los máximos rigores de la espiritualidad, no que lo lea el Washington Post, sino que pose leyéndolo, es una cosa un poco áspera. Pero le digo yo que soy un poco exigente con el Dalai Lama y no con Fernando Bravo. Hemos ido a la discoteca. No hay discos ni de lamas. El discotecario me dijo que él se había hecho budista porque... No, ¿pero del budismo tibetano? No, para él todo era lo mismo, los budistas son todos iguales. Muy distinto, señor. Dijo que habían ido los budistas, primero habían ido los mormones. ¿Qué tiene que ver? Él los echó, después fueron los testigos de Jehová y más tarde los Hare Krishna. Y al rato cayeron los budistas y él se hizo budista. ¿Por qué? No sé, porque le cayeron simpáticos. Se hizo budista y me dijo que los budistas se levantan las mejores minas. Pero señor, ¿dónde sacó esa idea? ¿Qué está diciendo? Sí, porque él conoce un muchacho que es budista y se levanta unas minas bárbaras. Entonces él se hizo budista, pero me confesó que no tenía tanta suerte como el otro muchacho. Yo le hice notar que a lo mejor ese otro muchacho tenía otras virtudes que no eran el budismo, claro, y que eran las que establecían la diferencia. Pero este se emperró, dijo que no, que él se iba a ser budista y con eso ya iba a ver yo cuando vinieran los carnavales. ¿Qué tiene que ver? Y yo estuviera señor, con la más fea del corso y ahí con la más linda, solo por ser budista, muerto de risa, con 4 o 5. Por disfrazarse de Dalai Lama en el carnaval, puede ser. Sí, no sé. Bueno, todo eso me dijo este hombre, y yo le hablé de las reencarnaciones del Dalai Lama, diciendo que finalmente le podría tocar a cualquiera, si bien uno tiene muchísimas más probabilidades viviendo cerca de Lhasa. Viviendo en Lhasa tenés muchas más probabilidades que en Villa Crespo, como se ha dicho, pero en una de esas, en una ocasión, te toca porque están justo por acá los monjes, y uno tiene las señales. ¿Cuáles son las señales? No las sé. No te las dicen para que vos no trates de tenerlas. Pero igual tiene que ser un niño, así que tiene tampoco... que ser un niño, pero bueno, uno puede adiestrar a uno de sus hijos. A ver si, mira, mi hijo me salió Dalai Lama, nos paramos para toda la cosecha. Bueno, y entonces me dio una canción que según él tiene mucho que ver con la reencarnación del Dalai Lama, y se llama Yo soy aquel muchacho. Pero eso... Yo soy aquel muchacho, el mismo, que se sabe que el Dalai Lama reencarna y sigue siendo el mismo. Sí, pero bueno... ¿Y qué es lo que hay que decirle cuando vienen los funcionarios? Yo soy aquel muchacho, dice él. ¿Se acuerda? Nos conocimos en Lhasa cuando yo era su jefe y usted no cacareaba tanto. Eso hay que decirle, hay que enseñarle al hijo. Cuando viene el funcionario, lo tiene que tratar como si él fuera el Dalai Lama y lo conociera. Y dice, ¿qué hace, pelado? Medio compadrito. Ahora dice para que no estoy yo, bien que la va de canchero. Cuando me saludaba ya a mí, te arrastraba por el piso, te arrastraba. Esas son las señales. Claro, esas son las señales. ¿Quién es usted? ¿Cómo quién soy? Le dice el niño. Le dice el niño. ¿No te das cuenta? ¿Quién te tenía cortito? Pero señor, es muy compadrito para hacer un lama. Siempre tiene que ser compadrito. Al pibe, téngalo con un Washington Post abajo el brazo. Claro. A ver cómo enseguida...
Bueno. Y entonces, cuando el tipo pregunta, ¿y usted quién es? Yo soy aquel muchacho que era Dalai Lama y que ahora va a volver a serlo. Ah, no sabía. Escucharemos esta bella canción de Joaquín Mora en la voz de Hugo del Carril. Adelante.